En un hecho histórico y tras varias horas de caos y de enfrentamientos políticos en Perú, Pedro Castillo fue destituido y detenido tras anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. La Fiscalía peruana le imputó diversos delitos, por lo que fue trasladado a un penal. Por su parte, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo en medio de protestas por parte de la población de la sociedad peruana. Líderes mundiales ya se pronunciaron al respecto, mientras que México ofreció asilo político al expresidente de Perú, así como lo escucha. Le vamos a entrar a este tema. El presidente López Obrador, después de varias horas de que se dio a conocer esta noticia, finalmente puso ya su respuesta en redes sociales. Le vamos a contar qué es lo que dice el presidente López Obrador, que además iba a viajar a Perú en próximas fechas para ir a esta cumbre de estados latinoamericanos, y que bueno, pues ahora se volvió a aplazar esta alianza del Pacífico que iba a ser en Perú y se volvió a aplazar. Pero interesante todo el asunto de si iba o no Pedro Castillo a refugiarse o a pedir asilo a la Embajada de México en Perú, en la capital, en Lima. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Fue con estas palabras como el ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo, anunciaba la disolución del Congreso local para dar paso a un gobierno de excepción, lo que se traduce en la suspensión de los derechos constitucionales como la libertad, la seguridad y el libre tránsito de la ciudadanía. Eso es esa mayoría del pueblo. Pero Castillo, gracias por cerrarle el Congreso. Que yo voté por ti, no apostando a la corrupta. Gracias por ganar. Gracias, presidente, que cerraste el Congreso. Y tras el anuncio, y como lo acabamos de ver, miles de peruanos salieron a las calles a protestar a favor de las decisiones del entonces presidente, asegurando estar cansados de los saqueos y la corrupción que han vivido por años de parte del Congreso de Perú. Sin embargo, este decreto de disolución del Congreso y de estado de excepción en el país no fue respaldado por la policía ni por las Fuerzas Armadas peruanas. Ambas instituciones calificaron el acto como un golpe de Estado, el cual agudizaría la crisis política, económica y financiera que viene arrastrando Perú, no solo desde esta administración de Pedro Castillo, sino desde Keiko Fujimori y muchos otros expresidentes peruanos, lo que pues ha generado que desobedecieran la orden de Castillo, las Fuerzas Armadas, la policía, y le pidieron a la población que confiara en sus instituciones y que no se violara la Constitución. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Y acto seguido, el Congreso de Perú aprobó con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, tras considerar la disolución del Congreso como un acto de rebelión. ¿Qué
Y bueno, la decisión del Congreso de destituir a Pedro Castillo también provocó que miles de personas salieran a las calles, pero para brindar su apoyo a los legisladores y exponer su rechazo a las modificaciones aplicadas por el gobierno de Castillo. Hay que señalar que a tan solo unos minutos de haber sido destituido como presidente, Pedro Castillo fue detenido cuando transitaba en un convoy por la avenida Garcilaso de la Vega y trasladado a la prefectura de Lima. Horas más tarde, la Fiscalía peruana abrió una investigación en su contra, imputándole los delitos de rebelión y conspiración, por lo que fue ingresado a la prisión de Barbadillo. Tras toda esta situación, la abogada Dina Boluarte rindió protesta como la primera presidenta de Perú. En su primer mensaje a la nación desde el Parlamento peruano, llamó a todas las fuerzas políticas a una tregua y a mantener un amplio diálogo. Estas fueron sus palabras. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. ¿Y quién es Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú, que era la vicepresidenta con Castillo, con Pedro Castillo? Bueno, comenzó su carrera política en 2007 cuando se desempeñó como asesora de la Dirección del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En el 2018 fue candidata a la alcaldía de Surquillo con el partido Perú Libre. 2 años después, en el 2020, participó en las elecciones parlamentarias extraordinarias, aunque no alcanzó el escaño, y durante el último año y medio se desempeñó como vicepresidenta del Perú, luego de que Pedro Castillo ganara las elecciones extraordinarias del país. Es decir, es una funcionaria cercana a Pedro Castillo, que bueno, pues ahora por ley, por constitución, le tocó ser la presidenta de Perú. ¿Cómo fue que empezaron todos los conflictos políticos que tienen ahora al expresidente Pedro Castillo pues en la cárcel, o por lo menos en lo que se resuelve o en lo que se sentencia finalmente al expresidente? Los detalles se los presento aquí en la siguiente nota. Fue en 2021 cuando Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú. Desde entonces a la fecha, su gobierno se enfrentó a diversas crisis, mismas que lo orillaron a modificar su equipo de trabajo en 5 ocasiones, nombrando así 80 ministros. Esto pese a sus promesas de campaña. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. La caída de Castillo tuvo 4 intentos. El primero ocurrió en noviembre de 2021, cuando 29 congresistas de oposición lo acusaron de financiamiento ilícito en las elecciones de ese año. El segundo se llevó en marzo de este año, mientras que el tercero ocurrió el pasado 1 de diciembre, cuando fue señalado por supuesta incapacidad moral para gobernar el país. Esto tras los múltiples escándalos que involucraban al exmandatario y su familia, mismos que llevaron a la Fiscalía de Perú a presentar una denuncia constitucional contra Castillo por supuestamente ser líder de una organización criminal. Que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Tras los señalamientos, Castillo se declaró inocente y acusó a la oposición de querer dinamitar la democracia de Perú a base de chantajes y mentiras. Ante la propalación en los medios de comunicación de las supuestas declaraciones de un aspirante a colaboradora eficaz, atribuyéndome actos ilícitos, lo rechazo categóricamente. Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno. Sin embargo, fue este miércoles 7 de diciembre, tras su intento fallido de disolver el Congreso peruano e instalar un gobierno de excepción, que Pedro Castillo fue removido de su cargo y detenido por supuestos actos de rebelión. Israel Morales, Heraldo Televisión. Pues ahí la crónica, la historia de por qué está Pedro Castillo hoy
en una prisión allá en el Perú y por lo cual fue detenido. Hay que señalar que Castillo no es el único presidente que ha sido destituido o perseguido por las autoridades peruanas. Hay que recordar solo a Alan García, quien ocupó la presidencia de Perú en 2 ocasiones y se suicidó en el 2019 tras un intento de arresto por supuestos sobornos en el sector energético del país. Está relacionado con este caso de Odebrecht que afectó a toda América Latina y que, bueno, pues en México también tiene su asunto ahí con Emilio Lozoya, quien está también en la cárcel. Otro caso fue el de Ollanta Humala, el expresidente de Perú y militar retirado que hoy en día enfrenta un proceso judicial por presuntamente recibir $3 millones de Odebrecht para su campaña electoral. ¿Y qué me dice también de Martín Vizcarra, quien ocupó el cargo de 2018 a 2020 y fue acusado de recibir sobornos por otorgar licitaciones en obras públicas a diversas empresas? Y por supuesto Alberto Fujimori, quien actualmente cumple una condena de 25 años de prisión y está en esta misma prisión a la que fue llevada Pedro Castillo por ser el autor intelectual del asesinato de 25 personas, entre ellas un menor de edad. Así que bueno, como era de esperarse, también las reacciones a la destitución y detención de Pedro Castillo no se hicieron esperar. Una de ellas fue del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le decía que pasó mucho tiempo antes de que se pronunciara finalmente en sus redes sociales. El presidente lamentó lo ocurrido y pidió que se respeten los derechos humanos para mantener la estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Además, reiteró que México mantendrá su principio de política exterior de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, aunque pues en el Congreso de Perú le reclaman al presidente que sí ha invadido o se ha extralimitado en comentar sobre asuntos internos de Perú, siendo presidente de México. Eso dice la oposición peruana allá en este país del sur del continente. En fin, ya veremos qué sucede con el presidente López Obrador y si sigue con este apoyo, como se vio ayer en su cuenta de Twitter, a Pedro Castillo. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que México podría brindar asilo al expresidente peruano y a su familia si así lo solicitaran, aunque dijo que hasta el momento el gobierno federal no ha recibido ninguna petición, pero ya le decía, cuando intentó huir Pedro Castillo, que salió del Palacio de Gobierno de Lima, pues iba a la Embajada de México en Perú. ¿Para qué? Pues para pedir el asilo, para asilarse en este recinto diplomático. Y fue el mismo canciller, también Marcelo Ebrard, quien confirmó la cancelación de la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico, la cual se celebraría del 13 al 15 de diciembre en Lima, Perú, y a la que el presidente López Obrador dijo que iba a asistir. Así que, bueno, pues ya fue cancelada. Iban a asistir también sus homólogos del presidente López Obrador, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y Pedro Castillo, por supuesto, el entonces presidente de Perú. Hay que señalar que al encuentro también estaban invitados los presidentes la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Bueno, pues así es la segunda vez que se pospone ya esta cumbre de la Alianza del Pacífico. Otros personajes también de la política mundial y de gobiernos reaccionaron sobre la destitución y detención de Pedro Castillo. Uno de ellos fue el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien hizo un llamado para garantizar la seguridad y los derechos humanos de los peruanos. Mientras tanto, Luis Arce, el presidente de Bolivia, lamentó los hechos y brindó su apoyo a Castillo al asegurar que la derecha peruana siempre intentó derrocarlo. Por su parte, el gobierno de Colombia y de Argentina también ellos externaron su preocupación al asegurar que esta situación afectará de sobremanera la de por sí complicada crisis política que hay en Perú. Y por su parte, el gobierno de Estados Unidos reconoció el nombramiento de Dina Boluarte como nueva presidenta de Perú y aseguró estar listo y con ganas de empezar a trabajar con ella y con su administración con el fin de mantener los lazos que unen a ambas naciones. Así también la respuesta de Estados Unidos. Crisis política en Perú, en un gobierno pues de izquierda, un gobierno que ya escuchó usted a Pedro Castillo, dijo que iba a gobernar con el pueblo y para el pueblo y que pues supuestamente incurrió en varios actos de corrupción el gobierno de Pedro Castillo, que además de esta aprehensión que tuvo por disolver el Congreso
peruano por decretar la disolución de este Congreso y llamar a un estado de excepción. Ya tenía varias investigaciones, lo escuchó, de la Fiscalía de Perú, que pues seguían el rastro de dinero que habría sido desviado también por actos presuntamente de corrupción. Es decir, ya había investigaciones y denuncias no solo de la oposición política allá en Perú, sino había seguimiento por parte de las autoridades fiscales de este país. Y bueno, pues también ahora el mensaje del presidente López Obrador, que como era de esperarse, es su amigo Pedro Castillo, y como en su momento también le ofreció a Evo Morales el asilo político en México, o incluso lo trasladó en las aeronaves del gobierno mexicano, pues ahora el canciller reconoce pues, lo que más o menos se sabía, que el gobierno de México le ha ofrecido asilo político a Pedro Castillo y a su familia, y por eso, según las crónicas de medios de Perú, pues al salir del Palacio de Gobierno de Lima, después de este mensaje a la nación de disolución del Congreso, pues iba a la embajada mexicana en Lima, este expresidente junto con su familia. Antes de llegar fue entregado por uno de sus escoltas precisamente a la policía y bueno, finalmente trasladado a la fiscalía y después de allí a un reclusorio. En fin, ya veremos qué sucede. El presidente López Obrador dice que no quiere intervenir en la política interna de otros países, pero bueno, pues sí se ha pronunciado, no solo en este caso del asunto de Pedro Castillo, lo hizo esta misma semana con el tema de la expresidenta de Argentina, con Fernández de Kirchner, y bueno, pues veremos qué sucede finalmente con el tema de Pedro Castillo y lo que pueda suceder también para algunos otros gobiernos en Latinoamérica, incluido por supuesto el mexicano. Hay algunos empresarios, incluso como el caso de Ricardo Salinas Pliego, que dijeron, bueno, después de lo que vimos en Perú, quizá algunos tienen que poner sus barbas a remojar. No sé si se refería a lo que sucede en México con el presidente López Obrador, pero bueno, estampas de lo que sucede en Latinoamérica con gobiernos y con crisis política como la que Perú viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo.